Me harté de las buenitas, me harté de las putas, me harté de las zorras. ¿Ves? Esto es una chica dócil. Así una chica que no ofrece resistencia. Porque si no te vienen las que ofrecen resistencia, ¡ah, son quilombo! Aburridas. ¿Me entendés? Aburren. Y le enoja que tenga tanto pretendiente. Esta chica tiene mucha cosa. Casting de sábanas esta chica. You're going to walk home with more than maybe just a trophy tonight. I think lots of men. Si la violación es inevitable, relájate y goza. Pobre Mariano, ¿cómo hace para hacerte callar? ¿Qué Mariano? ¿Tu novio? No. Estos hombres, ¿qué hacías para que te pegara? Tengo reglas. Si tú las cumples, yo te recompenso. Y si no, te voy a castigar. ¡La nena! ¡La nena es una puta! ¡Mi hija es una puta! ¡Tengo una hija puta! Andás a ver qué piensa la mujer. Hace años que los poetas queremos saber qué tienen en la cabeza y nunca lo supimos. La industria cultural y los medios de comunicación son los grandes formadores de estereotipos de género que existen en nuestra sociedad. A través de las series, películas y programas de televisión, vimos cómo se construyen ideales y estándares de lo que entendemos por femineidad. En este capítulo de Tela de Juicio, vamos a hablar con Lala Pasquinelli, creadora de Mujeres que no fueron tapa. Bueno, en primer lugar quisiera que nos cuentes un poco sobre el proyecto de Mujeres que no fueron tapa y cómo les surgió la idea, cómo te surgió la idea. La idea original tenía que ver con una búsqueda más bien personal de la necesidad de hablar sobre la falta de referentes mujeres para las mujeres en la representación masiva, medios de comunicación y la cultura masiva en general. La pregunta que me hacía, digamos, al origen de este proyecto era cómo hubiera sido mi vida si yo hubiera crecido viendo en los medios, en la cultura, en las películas, en todos los recursos culturales, mujeres que no están ahí simplemente porque su apariencia es hegemónica y representan un ideal de belleza, un modelo de belleza hegemónica, que es mujeres blancas, delgadas, de pelo lacio, sexualizadas, jóvenes, etcétera, semidesnudas. ¿Cómo hubiera sido para mí crecer viendo a mujeres que están en otros ámbitos, las mujeres que hacen, que no son visibles por su cuerpo o por cumplir o ser obedientes al rol social o a los mandatos, sino por su pensamiento, por su disidencia, por sus intereses, por su acción política o artística o científica o lo que sea? Estoy convencida de que mis decisiones hubieran sido otras y mi historia probablemente hubiera sido otra. Entonces, haciéndome esas preguntas, empecé a trabajar sobre estos temas y después el proyecto fue ampliándose y girando más hacia los estereotipos en general, la cultura masiva, no ya solo los medios, no solo las revistas, sino, bueno, redes sociales, publicidad, el cine, las series, todo lo que, digamos, todos los dispositivos, los recursos de la cultura masiva para construir y reproducir estas identidades tan seteadas a la medida de la función social que se les asigna a las personas en base a que hayan nacido con vulva o con pene, ¿no? Así que bueno, eso es un poquito una breve historia. Mencionabas ahí lo que eran los estereotipos, y quisiera consultarte qué son los estereotipos de género y cómo se construye a través de la cultura masiva, a través de las series, de las películas, de los programas de televisión en general, cómo se construye el modelo de lo que sería una mujer, cómo se construye el modelo de feminidad. Vale. Los estereotipos de género son modelos en los que las personas, de acuerdo a la genitalidad con la que nacen y a la identidad de género, perdón, que se les atribuye en el momento del nacimiento, que digamos, la identidad que se atribuye es varón o mujer en el nacimiento. Después eso podrá ser modificado, pero en esa instancia fundacional de la identidad, eso es lo que sucede, es un acto jurídico que realiza el médico, digamos,
en el momento del nacimiento, que es quien define, bueno, esta persona es varón, esta persona es mujer. Y los estereotipos vienen a ser estos moldes que tienen características y que concentran una expectativa social sobre qué lugar esas personas van a ocupar en el mundo. Es como un destilado de lo que esas personas deben hacer, y qué características van a tener, y con qué normas deben cumplir de acuerdo a esa genitalidad. Entonces, como nuestro sistema social, político y económico necesita y se funde y se sostiene fundamentalmente sobre la división sexual del trabajo, en el sentido de que, dependiendo de la genitalidad con la que nacemos, se nos va a otorgar, vamos a tener que realizar un trabajo social. En esta función social, las mujeres siguen siendo educadas, seguimos siendo educadas para lo doméstico, ¿no? Para el cuidado, y los varones van a ser educados para la fábrica o para la oficina hoy, digamos, para el trabajo fuera del hogar, y esa socialización, esa educación va a ser completamente diferente, ¿eh? Digamos, los estereotipos son los que vienen a decir esto, como algo natural. Esto es lo importante, creo, para decir acá, que lo que estas ideas nos hacen creer y nos convencen y refuerzan todo el tiempo, es que hay algo del orden de lo natural. Si vos nacés con vulva y sos mujer, vas a tener un interés innato, por ejemplo, en lavar inodoros, ¿no? Como, bueno, eso se te va a dar naturalmente, o naturalmente vas a saber cambiar un pañal, o naturalmente vas a querer pintarte las uñas, o te va a gustar la moda o la decoración de interiores, por ejemplo, ¿no? O naturalmente, porque lo traes en el ADN, vas a ser empática, vas a ser irracional, vas a ser frágil, ¿no? Que son las características de la feminidad. Bueno, esto no es así, esto se construye con la cultura, por eso, digamos, es acertada tu segunda pregunta en relación a cómo esto se construye, si no es natural. Bueno, ¿cómo se construye? Si las mujeres somos educadas desde que nacemos para ser adornos, para, ¿no? Esta idea de que tenemos que ser bonitas, de que tenemos que ser lindas, de que no tenemos que molestar, de que tenemos que ser agradables, amables, que calladitas nos vemos más bonitas, ¿no? Esta idea de que, bueno, ese es nuestro valor, y que además, desde muy pequeñitas se nos regalan muñecas para que aprendamos a cuidar y estar atentas, ¿no? Y desarrollemos la empatía. Bueno, claro que eso va a ser inherente a lo femenino, pero no porque nos viene en el ADN, sino porque nos educan para eso. Se construye a través de estos dispositivos de las instituciones y de la cultura. Cuando hablamos de la cultura en términos muy generales, y de las instituciones también, ¿no? Las instituciones religiosas, jurídicas, la familia como institución, la escuela como otra institución, ¿no? Las leyes, todo el orden social tiene recursos que van construyendo esta idea. Digo, ¿cómo se sostiene, por ejemplo, la idea de que las mujeres somos irracionales y no estamos dotadas por el pensamiento racional? Esto estuvo vigente hasta hace muy poco tiempo en nuestro país, o sea, no hace ni siquiera 100 años que las mujeres votan, ¿no? Esto es muy importante, porque no es que son ideas que ya están tan lejos en la historia, ¿no? Están acá frescas todavía en el inconsciente colectivo y circulando en la cultura. Otra pregunta que quisiera hacerte es con respecto a una consigna que subieron el otro día en la página, que era bajo la premisa de cuándo una mujer es noticia. Quisiera preguntarte, para un medio de comunicación estándar de la Argentina, ¿cuándo se presenta a una mujer como noticia? ¿Y cuándo se presenta a un hombre como noticia? ¿Y qué diferencias hay? ¿Qué diferencias existen en estas presentaciones o en estas construcciones? Es interesante porque tiene que ver con la pregunta anterior que hacías en relación a los estereotipos. En general, en la masividad, las mujeres son noticia, aparecen en las noticias cuando aparecen o como objetos sexuales, ¿no? Digo, ya sea en el deporte, en general no vemos noticias todo el tiempo de mujeres deportistas, pero sí vamos a ver las 10 tenistas más lindas, la surfista más sexy, ¿no? Este tipo de cosas, o esto, ¿no? Fulanita de tal, digo, alguna personalidad, alguna celebridad, ¿no? Que en general son estas mujeres, blancas, rubias, jóvenes, heterosexuales, que son muy obedientes al mandato patriarcal, que tienen mucha visibilidad, básicamente por eso, que aparece mostrando su cuerpo, ¿no? Esa es como la normalidad de todos los días. Y después
obviamente cuando cuando aparecemos muertas, somos noticia también, con un montón de particularidades, digo, es un tema para abrir aparte, cómo los medios cuentan la violencia, y en general, cuando obedecemos, ¿no? O sea, estas mujeres, por ejemplo, del mundo del espectáculo, etcétera, de la moda, son noticia cuando eh, muestran su cuerpo, ya sea porque su cuerpo está de acuerdo al modelo, ¿no? La nueva figura de tal, o este tipo de cosas, o cuando no cumplimos con eso, ¿no? A veces aparece alguna noticia de la figura de fulanita de tal que está excedida de peso y tal, ¿no? Como una cosa que es tremenda, o sea, algo imperdonable para las mujeres. Cuando somos madres, o sea, cuando, bueno, la mujer que anuncia que está embarazada ¿no? Y se habla del embarazo, y después se habla del parto, y después se va a hablar de cómo está su cuerpo, ¿no? Lo espléndida que está a los 11 días de haber parido, y el amor, ¿no? Fulana de tal se enamoró de tal, ¿no? Es como esto, el rol social, ahí aparece, ¿no? La obediencia, ese rol, es noticia, que no es ninguna noticia, ¿no? Pero es el reforzamiento, todo el tiempo reforzamiento de lo que se espera, de lo que te hace visible, de lo que te convierte en exitosa, que seas mirada, que seas deseada, que seas elegida, es, bueno, ser obediente a ese modelo. Y cuando no seas obediente, esto va a ser noticia también, ¿no? O sea, la desobediencia frente a eso, bueno, va a ser castigada. ¿Qué quiere decir la desobediencia? Cuando una mujer aparece en el espacio de lo público, ¿no? Queriendo tener opiniones, queriendo pensar en la política o en el ámbito que sea, bueno, muchas veces esto tiene una consecuencia que es, bueno, que se hable de esa mujer en relación a su aspecto físico, que se hable de su vida privada, que se hable de si dejó a los hijos para ir a trabajar, es buena madre o es mala madre, si su apariencia o la forma en la que se viste es adecuada, ¿no? Todo esto puede ser noticia. Punto final, se terminó. En cambio, como siempre decimos, ¿no? Los varones son noticias por lo que hacen, por su desempeño, ¿no? También por cumplir el rol que se espera de ellos, ¿no? O sea, en general no son noticias porque se enamoraron, o porque van a tener un hijo, o porque nada de esto, ¿no? O porque están más flacos o más gordos, o más viejos, o más jóvenes, o lo que sea. Van a ser noticias, van a tener visibilidad porque tienen éxito en lo que sea que estén haciendo, porque son empresarios, o porque son científicos, o porque son deportistas, o lo que sea, pero bueno, eso es lo que les da visibilidad, ¿no? Cumplir con esto que se espera que cumplan, ¿no? Es la división sexual del trabajo convertida en noticia, ¿no? Es lo que nos hace visibles en general. Es interesante lo que planteas porque te pones a analizar los 2 segundos y ves cómo se repite constantemente estos patrones. Pero hasta que no lo ves, no lo ves. Sí, tal cual, tal cual. Otra pregunta que te quisiera hacer es, ante toda esta cultura masiva, ante toda esta cultura del silencio, ¿cómo intervienen las mujeres o cómo intervienen los movimientos feministas para hackear, para criticar, para cuestionar esta cultura estereotipada? ¿Cómo intervenimos? Bueno, creo que hay diferentes intervenciones a diferentes niveles y de diferentes maneras, porque los feminismos son diversos y plurales, y hasta tenemos grandes desacuerdos respecto de muchos de estos temas. Dicho esto, los abordajes son múltiples. Nosotras apelamos a la construcción de un pensamiento crítico sin dar recetas. Y esto, digamos, también depende de a través de qué acciones, ¿no? O sea, nosotros tenemos acciones que son más del plano de, bueno, personalizarlo, politizar lo personal, ¿no? Que son, bueno, una parte de nuestro activismo digital tiene que ver con eso, de traer a la luz que las vivencias que creemos que son individuales, que las opresiones que vivimos en nuestro cuerpo y en nuestra identidad, que creemos que son individuales, no son individuales. Lo que me pasa a mí le está pasando a millones de mujeres en Argentina, en otros países, en todo el mundo, en
este mismo momento. Podemos seguir pensando que el problema lo tenemos nosotras, que el problema es individual, que lo voy a resolver yo mirándome al espejo o pensando cosas o sola en mi casa. No es así. Es muy importante porque si hay una conquista de este sistema, es justamente eso. Estos modelos de los que hablamos, ¿no? Y estos mandatos son tan pregnantes y tienen tanta potencia, están tan repetidos y construidos. Pensemos ¿no? en las historias, en la narrativa del amor feliz, del amor romántico, ¿no? Donde siempre lo que se alcanza es la felicidad. En la narrativa del éxito que tiene que ver con la acumulación económica, siempre lo que alcanzamos es la felicidad. Entonces, esto tiene mucha pregnancia social, está metido muy adentro nuestro. O sea, aún quienes estamos todo el tiempo leyendo y hablando de estos temas, y trabajando sobre esto, y hablando con otras y tal, es casi todo el tiempo volver a revisarlo y ver cómo todo el tiempo nos está capturando. Entonces, hay un trabajo muy del plano de primero entender cómo funciona y convidar eso, y después hay otros niveles del trabajo que tienen que ver con, bueno, intentar desde la acción micropolítica, ¿no? Digo, hay acciones más macropolíticas y hay acciones más micropolíticas. A mí me parece que todo esto es necesario, pero que la acción micropolítica es indispensable, porque si no nos quedamos en el discurso, y el discurso no alcanza. Como no alcanzan las leyes, ¿no? Como sabemos que las leyes son necesarias, porque también tienen un poder simbólico en la construcción de la realidad, pero no alcanza con eso. Bueno, de la misma manera no alcanza con los discursos, no alcanza con entender y reflexionar, es necesario encarnar esas ideas. Y ese es el trabajo más difícil, es un trabajo que se hace en otros planos también. Entonces, no sé, nosotros tenemos un proyecto que es el Festival de Hackeo de Estereotipos en las Escuelas, que en realidad no es en las escuelas, es en todos los niveles de la educación, porque se hacen en etapas de formación de docentes, pero también se hacen en universidades, en facultades de psicología, comunicación, se hacen en jardines de infantes, se hacen en todos los niveles. Y ahí lo que tratamos de poner en cuestión son los consumos culturales de las personas y generar espacios de reflexión. Y a partir de ahí pasar a otra instancia. Pero esta etapa de mirar críticamente cómo esto se construye, cómo el sistema tiene una inteligencia y una potencia para reproducir identidades donde estas mismas ideas se reproducen a través de la producción de esas identidades, es muy importante y es imprescindible, porque si no lo podemos ver, no lo vamos a poder transformar. Y la verdad es que es complejo, no es tan fácil de ver, no se accede tan rápido al pensamiento crítico, porque el bombardeo que tenemos de toda esta información hace que no lo veamos y que creamos que las cosas son así y está bien que sean así y que es natural y que lo que sentimos y pensamos es natural, ¿no? Y todas estas ideas entonces, es un trabajo arduo, por eso también hay que ser pacientes, ¿no? Pacientes con nosotros, nosotras y nosotras mismas, con lesotres y en general. Bien, te hago la última pregunta. Vos al comienzo de la charla decías que te preguntabas qué hubiese pasado si cuando de niña te hubiese mostrado otra cosa o hubieses crecido con representación de mujeres en los medios o en la cultura. Quisiera preguntarte si pudieras dar alguna reflexión sobre los consumos actuales que están teniendo las niñas de las nuevas generaciones. ¿Qué es lo que están consumiendo las niñas en nuestra actualidad? Es una pregunta muy importante la que acabas de hacer, porque a veces nos encerramos en nuestras burbujas, en nuestros tuppers de progresismo, y creemos que el mundo está cambiando, y puede ser que el mundo esté cambiando, pero está cambiando en pequeños nichos. Hay prácticas y lógicas de pensamiento que van cambiando en algunos pequeños espacios. Hay un cambio en todo lo que tiene que ver con el registro de las identidades sexuales, por ejemplo. Eso sí, creo que ahí hay un cambio. Ahora, eso no se condice con un cambio en la violencia de género, todo lo contrario. Y ahí los números hablan por sí solos, punto. No hay mucho más para decir. O sea, no podemos pensar que estamos avanzando ni que algo está cambiando cuando los femicidios no paran de aumentar en todo el mundo. No solo acá, en todo el mundo. Entonces, eso tiene que ser un indicador para sacarnos de la ingenuidad política y de la inocencia política. Sí hay más conversaciones, sí
estamos consiguiendo, por lo menos en nuestro territorio, ciertos niveles de igualdad formal que son necesarios e indispensables. Ahora, ¿eso tiene consecuencias concretas en la realidad material de la vida de las mujeres? Bueno, pareciera que no. Por otro lado, ¿qué está pasando con las niñas y las adolescentes? Así como nosotras estamos teniendo una mirada más crítica sobre todo esto, no es que nosotras solo avanzamos y el sistema solo retrocede, ¿no? Esto no es así. Es necesario estar muy, pero muy atentas y tener una mirada crítica, inclusive sobre nuestros propios discursos y nuestras propias prácticas como feministas, digo, ¿no? Y nuestras construcciones teóricas, y etcétera. Porque hay un montón de cosas que están pasando que no las estamos viendo, a mi criterio, ¿no? O sea, la sexualización de las niñas, por ejemplo, es un problema. Es un problema que no para de crecer. Los trastornos en la alimentación en las mujeres no paran de crecer. Esto tiene consecuencias no solo en la vida de esas mujeres, tiene consecuencias en la vida de todas, porque son vidas que se pierden, porque hay un alienamiento de las mujeres ahí, porque son espacios que se van a perder, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, esto, la sexualización de las niñas y la exposición de sus cuerpos en una cultura profundamente pedófila que implica abusos, implica violaciones, implica esto, vidas arruinadas en muchos casos, heridas. Digo, no quiero decir que no seamos resilientes frente a esto, quiere decir que esto no es gratis para nosotras. Entonces, bueno, toda esta cultura prostituyente que podemos ver a través de un montón de dispositivos, especialmente en Argentina, no es gratis. ¿Y a qué juegan las niñas? Las niñas están jugando a juegos digitales de cirugía estética, están recibiendo los mismos juguetes que recibíamos nosotras o peor. O sea, ahora no solo hay escobita, hay un jueguito para lavar la verdura, hay un jueguito para hacer colecho con el bebito, hay un carrito para llevar el bebito, hay un bebito que dice hay un bebito que tiene cara de enojado, hay un bebito que llora, hay un bebito que, digo, ¿no? Todo esto crece. Entonces, pensar que las cosas cambian solamente porque el tiempo pasa y porque nosotras hemos adquirido una nueva conciencia, a mi criterio es un error. Es un error que lo vamos a pagar y que lo van a pagar las futuras generaciones. Esto merece mucha atención, porque esto siempre, históricamente, frente a cada avance de las mujeres, ha habido respuesta. Ha habido retrocesos, ha habido endurecimiento de las prácticas, ¿no? Como rigor en las respuestas, violencia, etc. Estos modelos se internalizan, todos estos modelos están adentro nuestro, y eso es digamos, la eficiencia del sistema. Yo soy optimista en términos de nuestra resistencia, en términos de sabernos organizadas y de pensar que podemos estar más organizadas y que es posible construir espacios donde tener vidas más dignas y todo esto, pero también quiero ser realista y no quiero caer en esto, ¿no? En esta ingenuidad en la que nosotras somos educadas como algo valioso, además, ¿no? Creer el pensamiento mágico y la ingenuidad son algo en lo que nos educan profundamente, y creo que, bueno, estar atentas es parte de ser perspicaces, que es algo disvalioso en las mujeres en general, en la cultura, es algo que es un lugar para nosotras, que tenemos que empezar a habitar. Ser perspicaces y desconfiar y mirar por atrás y ver qué es lo que está pasando. Buenísimo. Muy, muy interesante, la verdad, la charla. Así que nada, te agradezco enormemente porque la verdad que muy linda la charla. Bueno, te agradezco a vos.